Yo elaboré un ejemplo, chicos. Tomé materias primer año, matemáticas, física, biología y química. ¿Qué sucede? Yo hice la siguiente observación. Como yo les dije antes, primero lo que tengo que hacer es la fecha, tener claro cuál es la fecha de examen. Entonces, yo distribuyo, yo tomé desde el 4 de mayo, o sea, de esta semana, digo, el 14 de mayo tengo que rendir matemáticas. Es hipotético, esto es algo que yo inventé. Entonces, si el 14 de mayo rindo matemática, yo el día 13 lo tengo que dejar exclusivamente para repasar. Lo que implica que entre el 4 de mayo y el 12 de mayo, yo tengo que aprender a distribuir, ¿sí?, esos contenidos y esas unidades en la cantidad de horas que puedo establecer, que pueden ser horas estándar. Supónganse, puedo tomar fracciones de 9 a 11, de 14 a 16 o de 18 a 20, o puedo tomar 2 o 3 fracciones. Eso va a ir dependiendo de los tiempos que ustedes necesiten. Entonces digo, a ver, la unidad número 1 se trata de funciones. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a estudiar esta unidad? Bueno, 2 días. Entonces, la unidad 1 la voy a utilizar el día 4 y el día 5, voy a estudiar en esos 2 días, ¿sí?, de 9 a 11, puedo también estudiar de 14 a 16 o de 18 a 20. Ustedes distribuyen los tiempos, pero que ese tiempo sea el mismo para toda la semana. Entonces, eso me obliga a sentarme y a decir, no, este es mi horario sagrado. Entonces, cada unidad que ustedes vayan estudiando por día, le van poniendo una crucecita. Y psicológicamente se van a ir preparando. ¿Por qué? Porque supónganse, estudié la unidad 1, la 2, las 3, el día que lleguen al día 12 van a tener todas las crucecitas en esos casilleros, y eso va a implicar que ustedes han podido cumplir con su objetivo. No se volvieron locos para estudiar todo de golpe, sino que dijeron, bueno, voy a tomar los temas que voy a rendir, pero esos temas los voy a distribuir de tal forma que mi concentración me permita hacer un buen ejercicio intelectual. Y así también, supónganse, esa es matemática, pero también les va a pasar que se les va a superponer, sí, algunos días. ¿Por qué? Porque a lo mejor la evaluación de física es el día 20, ¿sí? Y yo hasta el día 20 tengo que rendir, supónganse, 3 unidades. Entonces, las voy a tener que empezar a estudiar conjuntamente con matemática. Pero como yo voy a distribuir los tiempos, voy a ver cuántas horas le voy a dedicar a matemática y cuántas horas le voy a dedicar a física. Entonces, hay días que va a haber superposición de materias. Lo mismo pasa con la siguiente Caro. Fíjense, acá sucede lo mismo. Esto es hipotético. El examen de biología a lo mejor va a estar muy cercano al examen de química orgánica. Por lo tanto, yo, biología, voy a tener que empezar a estudiarla conjuntamente también con química orgánica y con matemáticas. Por lo tanto, voy a tener que distribuir estos bloques por unidad y por materia. Eso ya me exige, sentarme a organizar esta agenda, ya es toda una exigencia intelectual. ¿Qué implica? Que predispone a mi cerebro para empezar a cumplir el objetivo. Muy bien, ahora volvemos a la placa anterior, Caro. Entonces, una vez que yo pude armar mi propia agenda, armé mi propia agenda. Miren, les voy a contar una anécdota para que la tengan en cuenta. Una vez una estudiante armó su agenda de tal manera que se dio cuenta que en realidad eran más las horas libres que tenía que las horas ocupadas. Entonces fue con Se cortó el sonido. Clau, no te estamos escuchando bien. A lo mejor si le apagas la cámara, ayuda más a que el internet vaya al audio.
No, Clau. Seguimos sin escucharte. Sí. Me parece que hay problemas en la conexión porque está costando que la gente entre, incluso se ve que está saturado hasta ahora el sistema. A esta hora, por lo general. Ahí te escuchamos mejor, Clau. Ahí Es mejor. bueno, ahí ya apagué la cámara. Estamos. Entonces, Perfecto, ahí te decíamos lo escuchamos mejor. siguiente, que un estudiante una vez fue muy cómico, ¿no? Porque nos mostraba su agenda y dice, profesora, yo en mi agenda hasta puse los horarios de visita de mi novio, de mi novia. Dice, así que también a mi novia ya le enseñé que no puede venir a cualquier hora, sino que ya tiene los horarios establecidos de visita. Entonces eso me exige a mí que sí o sí debo cumplir mis horas de estudio y después dedicarme a ella. Bueno, no sé si eso después resultó en un conflicto de pareja o si se terminaron acostumbrando. Yo creo que ella también adoptó la misma medida, pero bueno. Entonces se van a dar todo este tipo de versiones en función de las necesidades de cada uno. Una vez que yo he distribuido y he armado mi agenda, sí los invitamos a las siguientes fases. Es decir, una vez que ya tengo organizado todo, sé dónde estoy ubicado, ahora reúno todo el material de mi asignatura. ¿Qué implica eso? Organizar el material, organizar en archivos. Todo lo que sea organizar genera confianza en todos los sentidos de la vida. Entonces yo después no pierdo tiempo buscando el material, a dónde lo habré dejado, bueno, sobre todo en estos momentos que leía que tienen muchísimo material, que hay material que no saben a qué materia pertenece o que es tanto el material que no saben cómo organizarlo. Entonces yo siempre recomiendo que reúnan el material de las clases teóricas, de las clases prácticas, los PDF, los videos, distribuyan cada uno de los materiales por tema. Pueden armar hasta un índice de material. Miren lo que les estoy diciendo, ármense un índice del material. Número 1, material sobre ecuaciones. Número 2, sobre trigonometría. Número 3, entonces van armando, a cada material le ponen un número y saben que ese número corresponde a la unidad o al tema tal que les van a tomar. Entonces, armar un índice de material nos ayuda mucho a organizarnos y a ubicarnos. Y no es menor. Todas estas cuestiones que yo estoy planteando, que por ahí algunos, no sé, digo, por ahí pueden pensar, uy, pero eso es obvio, pero no es tan obvio. En la práctica da resultado. Les puedo asegurar que da muchos resultados. Mientras más organizados estemos, calmamos más nuestras ansiedades, nuestras incertidumbres y nuestros grados de frustración. Entonces, todo esto es el estudio. Fíjense, organizamos la agenda, organizamos el material, organizamos un índice de material. ¿Y termina ahí todo? No, no termina ahí todo. Ahora viene la etapa de lo que denominamos la lectura analítica y la organización de la información. Yo ya tengo todo distribuido, mis horas, tengo distribuido mi índice, mi material. Bueno, pues comencemos a leer. Esa primera lectura que siempre realizamos es lo que se denomina lectura panorámica. ¿Qué significa una lectura panorámica? Que voy a tomar cada uno de los textos y a través de la técnica de hojear es una técnica, voy a ir leyendo los títulos y subtítulos que tiene ese material para saber si realmente contiene todo lo que necesito estudiar, que me solicita el programa y todo lo que la docente me ha brindado en clase. Entonces empiezo a hojear una por una las hojas y voy leyendo títulos y subtítulos y veo qué material tiene ese texto. Entonces, de esa manera, realizo una lectura panorámica.
Pero luego que yo ya realicé esa lectura panorámica, ahora debo, como yo digo, desmenuzar el texto, desmenuzarlo, adentrarme en ese texto, llenarlo de colores, llenarlo de dibujos, llenarlo de palabras. Mientras más esté trabajado un texto, voy a permitirme una mayor apropiación del conocimiento, porque eso es un trabajo personal, individual, cada uno hace su propio proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso de lectura? Empiezo a leer cada uno de los párrafos. ¿Saben lo que es un párrafo? Eso lo vieron en la secundaria, pero se los recuerdo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que empieza en un punto y aparte y termina en un punto y aparte. Y un párrafo se caracteriza porque tiene al menos una o dos ideas principales. Y esas son las ideas que le otorgan sentido a todo el texto. Entonces, esas son las ideas principales. ¿Qué hago con esas ideas principales? Las subrayo esa idea principal y al costado del párrafo voy a ponerle un título a ese párrafo. Ese título puede ser un concepto, puede ser una frase, puede ser hasta un dibujo. ¿Qué implica eso? Que ese título, ese concepto está representando la idea de ese párrafo. Y todo eso se me va fijando en la mente, pero es mi propio proceso que voy realizando. Fíjense que algunos de ustedes me plantearon que tienen problemas de concentración. Ese problema de volver a leer lo que ya leí antes se denomina retroceso compulsivo. El retroceso compulsivo se trata de una dificultad o de un problema cuando me desconcentro y tengo que volver a la lectura anterior. Ahí sí se trata de una dificultad. Entonces, ¿qué recomiendo yo a los estudiantes? Que cuando estudien, además de tener colores, además de tener gomas, lápiz y tener reglas, tengan una hoja en blanco, una hoja de máquina en blanco, ¿sí? Que va a ser, digamos, como la que me va a ayudar a salvar la situación ante el retroceso compulsivo. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo, ponen esa hoja en blanco arriba de lo que ya han leído y ustedes sigan leyendo, sigan bajando la hoja. Eso les exige y les obliga a que mi vista se tiene que concentrar exclusivamente en lo que estoy leyendo. Y no me puedo volver atrás. A ver, sí me puedo volver atrás cuando necesito recordar o relacionar un tema con lo que ya había leído anteriormente. Pero ahí no se trata de un vicio o de un mal hábito, se trata de un pensamiento relacional. Ahora, cuando tengo que volver cuantas veces sea necesario porque estoy desconcentrado y no me acuerdo lo que leí, ahí sí es un vicio. Entonces ese vicio lo pueden ir omitiendo trabajando con una hoja en blanco, porque la hoja en blanco es como que a la mente me la concentro exclusivamente en los renglones donde yo tengo que leer y estar atento. Entonces, vuelvo al tema de la lectura. Tratando de sacar estos malos hábitos, porque son malos hábitos, puedo yo comenzar a identificar esas ideas principales, ponerles título a los párrafos, colorear ese párrafo, porque todo eso es lo que después me va a permitir a mí organizar la información a través de los esquemas, de los cuadros comparativos, de los cuadros sinópticos. Entonces, mientras más trabajado esté ese material, ¿sí?, más posibilidad voy a tener de organizarlo luego. Entonces, una vez que he titulado cada uno de los párrafos, ¿sí?, debo organizar la información. ¿Y a través de qué la voy a organizar la información? Y la voy a organizar a través de
por ejemplo, esquemas, que Caro, ahí si me permitís pasar nuevamente al